¿vale? Muy bien, vamos a avanzar un poco, porque se me va el tiempo, evidentemente ya me lo imaginaba ya. Vamos a pasar a la segunda parte, va mucho más rápido ahora, esta parte era más larga, ahora vamos un poco más rápido. Decíamos, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Lo espera lo mejor era la segunda parte de la frase de este proverbio inglés. Bueno, esperar lo mejor no significa tener una actitud de ingenuidad y de esperar a ver lo que pasa. No es lo que hay detrás de este mensaje. Esperar lo mejor tiene que ver con anticiparnos a lo que puede suceder. Fijaros que decíamos al principio de nuestra sesión que no se puede predecir porque existe una esencia objetiva de información y por tanto no podemos predecir sucesos ni comportamientos de tendencias ni de nada, es imposible, la predicción no es algo humana y por lo tanto, fijaros con la cantidad de circunstancias que en estos momentos cualquier afectación una afecta a la otra, por lo tanto la cantidad de variables a tener en cuenta serían tanta que, bueno, no tiene sentido dedicarle tiempo a esto. Lo que sí debemos de hacer un esfuerzo es en mejorar nuestros modelos de previsión. Y eso sí que es posible que podamos mejorar la previsión. Si hacemos mejoras de previsión, ahora veremos cómo podemos hacer. Si mejoramos nuestros sistemas de previsión, lo que podemos conseguir es llegar a anticiparnos. Es decir, era un poco como cuando íbamos a los exámenes, ¿no? O sea, había gente que se preparaba con tiempo y hay gente que ante el examen, de alguna forma, se ponía a estudiar y muchos lo conseguían. Bueno, pues hoy decimos es que no sabemos cuándo va a estar el examen y por lo tanto no sabemos cómo nos van a pillar, si preparados o no. La cuestión es que los cambios están sucediendo en tanta velocidad, se habla de cambios exponenciales en lugar de cambios lineales. Algún día quiero hablar también del concepto de la exponencialidad, de las organizaciones exponenciales, cómo las tecnologías exponenciales están disrumpiendo muchos negocios y precisamente porque llegan a una velocidad que no hemos sido capaces de prever porque es exponencial y nuestras mentes no están preparadas para medir la exponencialidad. Nosotros tenemos una mente lineal, proyectamos a futuro el paso del tiempo teniendo en cuenta a qué velocidad ha pasado el tiempo en el pasado. Y esto, claro, el cambio hacia futuro es exponencial. Ya lo estamos viendo. Tecnologías que hace 3 años todavía estaban en pañales, pues ahora mismo se están convirtiendo ya en productos. Necesitamos hacer ejercicios de predicción porque los tiempos de reacción son cada vez más cortos. Entonces, ¿cómo podemos hacer previsión? Yo creo que tengo aquí algo. Muy bien. Os voy a hablar de la paradoja información-acción para que la veáis bien. Voy a ampliar un poquito más, que no la veis solamente así, porque cuando hay texto un poco más pequeño, pues si lo meto tal, no la veis bien, ¿no? La paradoja información-acción es algo que pone de alguna forma en equilibrio dos comportamientos. El comportamiento más visionario de aquel que necesita poca información para actuar y por lo tanto tiene tiempo de actuar, porque nadie está moviéndose ahora mismo, no está sacándole partido a una oportunidad, y aquel que necesite que pasen muchas cosas, que se confirmen muchas cosas para tomar una decisión. Entonces se genera, digamos, esta cruz, es decir, cuanto menos información tengo, más libertad de acción tengo tiempo para decidir y tengo espacio para decidir y puedo tomar decisiones sobre oportunidades y sobre tendencia, y cuando realmente toda la información ya está disponible, pues ya pasa el tren. O sea, la oportunidad está ahí. Seguramente puede ser todavía alguna oportunidad en algún sector, pero seguramente ya está todo el mundo subido en ese tren. Por lo tanto, tu libertad de acción es mucho peor. Entonces, ¿dónde estamos cada uno de nosotros? Evidentemente nadie es o visionario conservador, dependerá. En aspectos de tecnología igual uno es más conservador, igual en aspectos de criterios ESG, medioambientales y sociales igual uno es un poco más visionario. Lo que tenemos que aprender es a saber anticiparnos abriendo nuestros espectros de fuentes de información y de debate en nuestra propia empresa y o con externos que nos alimenten, nos realimenten para que podamos intentar tomar decisiones con un máxima anticipación, porque las oportunidades de negocio van a estar de ser los primeros que se suben. O sea,
¿Hay una oportunidad de negocio ahora en las cuestiones como temas de sostenibilidad? Pues seguramente, pero dentro de nada, como va a estar regulado, esto ya no será una diferenciación para un posicionamiento de una empresa. Es más, va a llegar a ser un momento algo totalmente obligatorio y que si hay cosas que no hacemos tendremos acciones. Pero, oye, ¿qué están haciendo nuestros clientes en estos momentos? ¿Qué están haciendo, qué podemos hacer nuestros proveedores? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Nos puede dar una diferenciación de cara a nuestros grandes clientes que seguramente nos van poco a poco a empezar a exigir esto? O, bueno, ya veremos el año que viene, bueno, lo vamos mirando, vamos haciendo 4 cosas para salir lo que se llama habitualmente y malamente el greenwashing, ¿no? Que es, desgraciadamente, es lo que se recurre en algunas compañías para aparentar ser, pero no soy. Bueno, probablemente, ¿por qué? Porque seguramente necesitan tener más evidencias de que esto va a tener un impacto relevante. Y sin embargo, cuando tengamos todas estas evidencias, pues ya no habrá oportunidad. Por lo tanto, en la paradoja información-acción, en este proceso de evaluar y de estimar los riesgos que hay detrás de cada tendencia, pues claro, una tendencia se convertirá en un riesgo, en una oportunidad, dependiendo de las acciones que hagamos. Si no tomamos acción de forma proactiva para convertirlo en una oportunidad, igual al final se llega a convertir en un riesgo para nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es hacer procesos internos en el cual, de forma estructurada y regular, hagamos análisis de las distintas variables y se tiene que debatir en equipo. Se puede meter gente de fuera que nos puede llegar a inspirar sobre determinados temas de clientes o temas de sostenibilidad, sobre temas de tecnología, porque lo que aparentemente no tiene por qué ser relevante en nuestro negocio hoy, igual mañana sí es relevante. Por lo tanto, el estar en contacto con el exterior mucho y bebernos de esto y de decidir con nuestros equipos y de llegar a cuantificar, oye, ¿cuál es la probabilidad de que esta tendencia fructifique en menos de 3 años? ¿Cuál es el impacto que nos podía ocasionar si no hiciéramos nada? Sería interesante. De hecho, es un proceso que animo y hago con muchos de mis clientes de buscar de alguna forma hacer ejercicios, trabajar sobre escenarios, mapas de riesgos con sus escenarios para ver, oye, cuáles son las tendencias que hay en el mercado en nuestro sector que podrían tener, claro, la inflación es una tendencia, está ahí, ¿eh? Ahí ya solo nos toca que actuar, pero otras tendencias que pueden existir y que van a tener un impacto a medio plazo, tenemos que empezar a hacer ejercicios de anticipación. ¿Para qué? Para prepararnos, porque aquí igual están las oportunidades que nosotros necesitamos encontrar.